Qué gran bendición producir aguas profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Yo quiero hoy hablar con ustedes un tema muy interesante. Recuerden que el tema que nosotros tratamos es el tema de las iniquidades. Y dentro del tema de las iniquidades estoy desarrollando una serie que se llama Pecados de Sangre o Maldiciones de Sangre. El día de hoy quiero llevarle a un texto de la Escritura que tiene que ver con las ciudades de refugio. Quiero hablarle hoy de las ciudades de refugio y de el papel de la iglesia cristiana frente a las diferentes maldiciones que una persona puede tener. Hoy vamos a tener revelación y vamos a tomar el libro de Números, capítulo 35, versículo 9. Dice la Escritura: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis a la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere o muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere o muriera, homicidio es, el homicida morirá. Si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. La congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de la ciudad, saliera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matará al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Yo quiero trabajar este tema. Dice la Escritura, versículo 29, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. No tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá.
ni tampoco tomaréis precio del cuyo a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Qué escritura tan poderosa. Quiero hablar un poquito sobre las ciudades de refugio. Evidentemente en Cristo no hay iglesias. Ese tema es un tema que no es correcto. Voy a la iglesia de fulano, voy a la iglesia de fulano, voy a la iglesia de fulano, porque en Cristo no hay iglesias. Posiblemente algunas congregaciones, que de hecho tampoco es correcto, pero iglesia es una sola, la iglesia de Jesucristo. Pero desafortunadamente por los dogmas doctrinales, por las denominaciones, tenemos, tanta serie de fraccionamientos en la iglesia de Cristo. Y la iglesia debe entender su función, respecto a este tema de las ciudades de refugio. Porque aún cada congregación debe convertirse en una ciudad de refugio para la gente que llega. Ahora, yo resumo un poquito este caso, porque ¿para quién eran las ciudades de refugio? Se señalaron 6 ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran para personas que habían cometido un crimen sin intención, que le había costado la vida a otra persona. Entonces, esa persona debía correr, porque había lo que llamamos un vengador de sangre. ¿Quién era el vengador de sangre? Pues un familiar de la persona asesinada, y él, dice la Biblia, el que espada mata, a hierro muere, al que hierro mata, a hierro muere. La función de esa persona era ir, buscar a esa persona y cobrar la venganza. Aunque aclaro que la Biblia ya había hablado Dios que la venganza viene de Dios, pero era una ley física, una ley espiritual muy interesante. Entonces, si la persona estaba en la ciudad de refugio, el vengador de la sangre no podía matar a esa persona. Lo voy a repetir. Si la persona estaba en la ciudad de refugio, el vengador de la sangre no podía matar a esa persona. No lo podía matar, porque estaba en una ciudad. Esa ciudad era dirigida por sacerdotes y debían esperar el juicio, como un juicio, y en ese juicio toda la congregación dictaminaba si la persona era culpable o no era culpable. Y me parece muy interesante, porque de una u otra manera esta tiene que ser la actitud de las diferentes congregaciones. La gente que llega a nuestras congregaciones no llega para ser maldecida. La gente que llega a nuestras congregaciones no llega para ser juzgada, humillada, ultrajada, dañada. La gente que llega a nuestras congregaciones llega para ser restaurada y para encontrar en la casa a donde se está congregando precisamente eso, una ciudad de refugio. Desafortunadamente, muchísimas personas no, de hecho hasta ni se congregan, porque en el sitio donde más fueron dañados fueron a veces en la misma casa de Dios, en la misma iglesia, en la misma congregación a donde ellos asistían. Y no debiera ser así, porque las congregaciones deben ser una casa de refugio. Ahora, tenemos que entender este principio de las ciudades de refugio, y lo voy a enfatizar: las ciudades de refugio en la ley y las ciudades de refugio bajo la gracia, para que usted pueda entenderlo. Entonces, bajo la ley, bajo el gobierno de la ley, bajo la ley de Moisés, se estableció bíblicamente que esta persona que no tuvo la intención de asesinar a la persona, ella iba y corría y se metía a la ciudad de refugio, y toda la congregación hacía un juicio, decía es inocente o es culpable. Lo hubiera matado de la manera que fuera, sin intención. Y estaba ahí, y mientras estuviera en la ciudad de refugio, la persona no podía ser tocada por el vengador de la sangre.
Y esto es un tema espiritual, aún de la gracia, porque acá es donde hablamos la cobertura, estar bajo la cobertura de un ministerio, bajo una congregación. Porque mientras usted esté en una ciudad de refugio, el vengador no lo puede tocar. Porque evidentemente nosotros tuvimos, para que usted lo pueda entender, conexión con las tinieblas antes de estar en Cristo. Y ahora Satanás está buscando la manera de cobrar todas esas cosas a través de las iniquidades. Y es estando en una congregación donde el vengador no puede entrar a matar, a cobrar esas cosas. Si usted no se está congregando, aun cuando a usted le hayan hecho mucho daño en una congregación, usted debe buscar un sitio, una ciudad de refugio y presentarse al sacerdote, al pastor. Miren, soy fulano de tal, yo quiero estar bajo esta ciudad de refugio. Es muy interesante, ¿no? El apóstol Pablo, bajo la gracia, enseña cómo una persona a la cual le quitaron la cobertura fue entregada a Satanás y Satanás puede destruir su carne. ¿Por qué? Pues porque ya no está en una ciudad de refugio. Y mientras tú estás bajo la cobertura, bajo la guianza, bajo la guardia de la ciudad de refugio, hay una ley espiritual y es que el vengador de la sangre no puede entrar. Es muy interesante la necesidad de tener una ciudad de refugio, una casa espiritual, una congregación, una cobertura, un pastor, alguien que a uno lo ministre. Bueno, si no lo quiere llamar cobertura, llamémoslo entonces estar bajo la autoridad de una casa espiritual, de un pastor, de un profeta, de un apóstol, de un ministro. Creo que usted lo puede entender. Este tema de la ciudad de refugio a mí me ministra con muchísima fuerza, porque mientras estemos en una ciudad de refugio hay cosas que el enemigo no va a poder hacer, porque estamos dentro de la ciudad de refugio. Pero cuando nos salimos de la ciudad de refugio, el vengador puede entrar a matar y a destruir. Muchas personas no tienen esta concepción. No, yo no me congrego, yo no estoy bajo la autoridad de nadie, yo no. Y es peligroso, me parece peligrosísimo no estar bajo autoridad. Este no es un tema de manipulación, este es un tema de reino. Ahora, yo lo he percibido, ahora vamos a hablarlo en la gracia. Porque en la ley, si usted no había tenido nada que ver o fue sin culpa la muerte, usted quedaba libre. Pero si usted había tenido que ver, lo mató de adrede, usted tenía que ser muerto. Ahora, bajo la gracia de Dios, en el tema de la gracia, nosotros tenemos que entender dos situaciones. La primera es que hay leyes gubernamentales. Así que si hubo un juicio y usted sabe que es culpable, usted debe pagar por lo que hizo, por su asesinato. Usted debe hacerlo, porque hay una ley que está escrita respecto al asesinato y es una ley, pues una ley colombiana que castiga al infractor. El homicidio de aposta o de adrede es un crimen legal que debe ser judicializado. Pero vamos a pensar que esta persona llega a la casa de Dios, no vamos a usar la ley física, vamos a pensar que esta persona llega a la casa de Dios y no vamos a pensar en el que lo hizo sin causa, de pronto hubo un aborto sin causa. Vamos a pensar en que alguien antes de Cristo mató a alguien, vamos a pensar en que alguien antes de Cristo cometió abortos, asesinó bebés, hijitos suyos, los mató. Ahora está en Cristo, ¿qué debe hacer? Viene a Cristo, entonces la pregunta es, ¿debe pagar con su vida? ¿Debe pagar con su sangre? Pues hay una ley, la ley que está escrita es que si usted mató, eso se suelta sobre usted la muerte, porque está visto, si lo mató y fue de adrede, va a venir sobre usted la muerte. Entonces lo he visto aún en cristianos, personas que le mataron un hijito, bueno, tantas cosas que uno ve en el pueblo de Dios y uno se sienta y ellos pues cuando hablan sus iniquidades cuentan tantas cosas y uno pues dice, pues ahora uno entendemos cuál fue la razón por qué ocurrió esta situación, porque la maldición nunca viene sin causa. Pero entendemos que bajo la gracia nosotros tenemos un hermano mayor. Cristo en la Biblia también es llamado nuestro hermano mayor. Y Él ya pagó el precio con su sangre por nosotros. Eso significa
que si nosotros estamos bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo, bajo la cobertura de Jesucristo, bajo una congregación, bajo una autoridad, y nosotros hemos hablado el pecado, confesamos el pecado, no lo tenemos ahí guardado. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y actuamos en integridad y hablamos el pecado y confesamos el pecado. Hermano amado, el vengador de la sangre no puede venir a tocar. ¿Por qué razón? Porque ya el vengador de la sangre se llevó una víctima. ¿A quién? A Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre y entregó su vida para que nosotros no tengamos que estar viviendo ese tipo de cosas. Entonces lo mejor es presentarse en la congregación, abrir el corazón, hablar lo que se hizo y que el ministro, de pronto no públicamente, yo lo hice en un congreso alguna vez y dije: por favor, alguien o que cometió abortos o que asesinó a alguien y esa maldición lo sigue, pasa al frente, y esta persona tuvo la valentía y pasó al frente, y lo que hizo la congregación del Señor fue, como lo dice Números, lo declaramos inocente por cuanto ya hubo una víctima. Jesucristo perdonó su pecado, la víctima es Cristo, usted es inocente, el vengador de sangre no lo puede tocar mientras esté bajo una casa espiritual o bajo una ciudad de refugio, porque ese es el otro punto. La gente entra, va y busca, mira a ver si le ministran liberación por unos cuantos segundos, pero luego vuelve a su mismo estilo de vida, se aparta del Señor y otra vez las maldiciones vuelven a acercarse, otra vez vuelven a alcanzarlo. Esto me parece muy interesante porque bajo la ley, si era sin causa, entonces estaba en la ciudad de refugio, la congregación decía que él era inocente. Uno puede hacer eso con el cuerpo pastoral. El solo hecho de que la congregación declare que la persona es inocente, que no hay deuda, ahí se rompe una maldición, porque Juan 20:20 dice: al que le remitiere los pecados le son remitidos, al que se los retuviere le son retenidos. El solo hecho de que la congregación diga usted es inocente, ahí se está rompiendo una maldición. Eso bajo la ley, pero bajo la gracia, si la persona sí tuvo la culpa, si la persona sí lo hizo, si el aborto sí fue provocado, si el asesinato fue provocado, la persona puede hablar en la casa de Dios, la persona puede hablar con el pastor, puede hablar con el ministro, puede hablar con los ancianos, y los ancianos pueden hacer la declaración que al estar bajo la cobertura de la casa de Dios, al estar bajo la autoridad de la casa de Dios, esa persona no va a ser tocada por el vengador de la sangre. Guarden ustedes esto en su corazón. Guarden ustedes la figura del vengador de sangre, guárdenla. Y es que mientras la persona esté dentro de la ciudad de refugio, el vengador de sangre no puede matar a esa persona, no puede tocar esa casa, no puede tocar esa familia, por cuanto la persona corrió a la ciudad de refugio. Creo que muchos de ustedes deben definitivamente hablar con sus pastores, abrir su corazón, confesar las cosas que hayan hecho en algún momento de su vida, aun cuando sea difícil para ustedes. Que su pastor pueda orar, que su pastor pueda remitir los pecados a la sangre del Señor Jesucristo. Ellos son los que tienen la autoridad para hacer este tipo de cosas. Las cabezas espirituales de las congregaciones son los que tienen esta autoridad, que él puede hacer una declaración y puede declarar que estás bajo esa ciudad de refugio. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que a la ciudad de refugio no puede entrar el vengador está fuera. Y yo lo que he percibido es que muchísimos hermanos toman esto de no congregarse, toman esto de no estar bajo autoridad de una manera tan folclórica, y se salen de una congregación, se salen de otra, nunca se presentaron a la congregación donde están yendo, jamás pidieron estar bajo la cobertura, bajo la autoridad de esa congregación, nunca lo hicieron, sino que van, y ellos, aunque van a una congregación, no están bajo la autoridad de esa casa, y salen de una, entran de otra, salen de una, entran de otra. Que el Señor Dios los guarde, que en el camino se encuentren un vengador espiritual y ese vengador digan: tenemos unos derechos legales contra esta casa, vuestra familia, por cuanto ocurrió esto en algún momento de la vida. Y luego vienen esas cosas inesperadas, accidentes inesperados, muertes inesperadas, situaciones inesperadas, y uno dice: pero ¿de dónde viene esto? Pues cuando nosotros profundizamos, definitivamente encontramos lo que dijo Salomón, que la maldición no viene sin causa. No viene sin causa. La maldición algo la produce, algo la trae, algo la manifiesta.
Y si usted está entendiendo lo que hoy yo le estoy diciendo, ¿cómo sabemos nosotros que en las iniquidades nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no hayan cometido algún tipo de situación? Y eso nadie lo sabe, y con el tiempo viene el vengador de la sangre a cobrar con sangre dentro de la misma casa y dentro de la misma familia. Yo quisiera que oráramos, y yo pido al Señor que le redarguya a usted, y usted que me está escuchando en esta palabra, vaya a su casa espiritual, vaya con sus pastores, vaya con sus ministros, pueda presentarse y pueda colocarse bajo la autoridad de la casa espiritual a donde usted está yendo, donde usted se está congregando. Vamos a orar tomando autoridad sobre los espíritus vengadores de sangre. Señor, te damos gracias por la palabra compartida, te damos gracias por la palabra revelada, porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, Señor. Te honro por tu palabra y estoy delante de tu presencia, Señor. Y yo te pido que tú quites todo espíritu de rebelión en la gente, de no, yo voy, yo me siento, yo no quiero ningún compromiso con nadie, yo no tengo que hablar con ningún líder ni con ningún pastor. Y hoy, si ellos escuchan, sí es necesaria al menos la intervención, al menos presentarse, al menos decir: aquí estoy, me voy a congregar acá, esta es mi casa espiritual, este es mi padre espiritual, y no andar como ruedas sueltas sin estar bajo autoridad o sin estar bajo cobertura de nada o nadie. Esa es mi oración en el nombre de Jesucristo, que todo espíritu de soberbia, todo espíritu de orgullo que pueda haber en algún momento del corazón de las personas que me están escuchando sea quitado. Esa es mi oración, todo espíritu de soberbia, todo espíritu de orgullo, todo espíritu religioso, todo espíritu prepotente. Y usted pueda entender este tema, aún usted que está escuchándome tal vez en una cárcel, y usted que me está escuchando que hubo algún tipo de crimen, y usted pueda aún a las personas que lo visitan en la cárcel pedir la cobertura, colocarse bajo la autoridad de esa congregación, o aún buscar un celular y llamar a una congregación y decir: mira, aun cuando yo estoy acá necesito colocarme bajo la autoridad de una casa espiritual, porque definitivamente hay un vengador de sangre espiritual, y hoy entiendo que mientras estoy dentro de una ciudad de refugio, el vengador no puede venir a tocarme a mí, mi casa o mi familia. Señor, yo bendigo tu pueblo, y yo oro, Señor, que tú traigas revelación de estos principios espirituales, tanto en la ley como en la gracia, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, porque donde está tu sangre preciosa, Señor, los vengadores de sangre no pueden entrar. Mi oración es que toda persona que tiene una maldición de sangre encima sea libre a la voz del nombre poderoso de Jesucristo. Amén.